Hermanos queridos, se ven muy hermosos, guapos, lindos, todos. Tenemos un especial. Camilita va a deleitarnos con un especial en esta mañana para gloria y honra a nuestro gran Dios Todopoderoso. Amén. Sí, Camilita, venga. Vamos, Cami. Vamos, Cami. Muy buenos días, queridos hermanos. Este especial es para honra y gloria de Dios. Es el himno 432, como el siervo. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? El tema de esta mañana se llama ¿Cómo mantener la espiritualidad en alto? No con esas subidas y bajadas que como humanos suele pasarnos. ¿Hay forma de mantenerla en alto? Sí lo hay. Hay forma de mantener la espiritualidad en alto. La Biblia nos dice, vamos a leer San Mateo 6:33. ¿Qué dice la Biblia ahí? San Mateo 6:33. Quiero que busquen ahí y que participen conmigo, todos ustedes, todos conmigo. San Mateo 6:33, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien quiere leer ese verso? ¿Qué dice la palabra de Dios? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué interesante, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas? Cuando hablamos de todas estas cosas, son en todas. El bienestar, la salud, buena vida, ¿verdad? Aún en lo económico, hermanos, porque Dios no quiere que nosotros pasemos dificultades y problemas. Hay muchos que se desaniman porque les falta lo económico, se quedaron sin trabajo. Algunos que se desaniman porque alguien en la familia está gravemente enfermo. Hay unos que se desaniman porque, hermanos queridos, no encuentran salida. Y es fácil desanimarse. Y el versículo que acabamos de leer nos da una pauta interesante. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. A ti que te estoy ahora hablando por medio de este video, quiero que entiendas que lo más lindo, lo más hermoso es conectarnos con Dios.
Dios nos ama. Dios ama a todos. Dios nos ama. Dios no está dispuesto a castigar, sino a perdonar. Dios está dispuesto a curarnos, a sanarnos. Ese Dios poderoso que nos engrandece y nos ayuda en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero hermanos queridos, ¿qué significa buscar primeramente el reino de Dios? En alguna ocasión yo prediqué de este verso y un niño me preguntó a mí: pastor, ¿cómo busco el reino de Dios? ¿Cómo lo busco? Y yo en mi predicación no había dicho. Hablé de que hay que buscar a Dios como un tesoro grande, ¿verdad? Pero el cómo, el niño me dejó inquieto a mí. Niño de unos 12 años, 13 años sería. Y es interesante, ¿cómo busco? ¿Cómo encuentro el reino de Dios? Y yo quiero llevarlos a ustedes hasta Jeremías. Vamos a Jeremías. Capítulo número 29. Jeremías capítulo número 29. Queridos hermanos, ahí vemos nosotros. Vamos en esta mañana, en este momento, a ver 6 actitudes que tenemos que nosotros asumirlas, tomarlas. 6 actitudes que nos pone en el reino de Dios, nos ubica con Dios, nos ubica en una espiritualidad alta. Es importante esto que vamos a leer ahora. 6 aptitudes o disposiciones personales que tenemos que asumirlas para que nuestra espiritualidad siempre se mantenga en alto. La primera es buscar el poder divino, buscar a Dios. Saben, hay muchas personas que buscan a cualquier otra persona o situaciones para salir de su problema, de su enfermedad, de su sufrimiento. Hay gente que paga incluso a personas para que les hagan ciertas curas, ciertas limpiezas, y se olvidan de que hay alguien que es más poderoso que cualquier persona en este mundo. El poder de Dios, buscar a Dios. Primera cosa interesante de las 6 actitudes para mantener nuestra espiritualidad en alto: buscar a Dios. ¿Cómo lo busco a Dios? 3 formas hay para buscar a Dios. La primera, por medio de la oración. La oración. Me encanta lo que dice mi colega y amigo, porque es amigo, Pastor Alejandro Bullón. Trabajé con él muchos años cuando él estuvo en la división, ¿verdad? Ahí como evangelista. Yo fui evangelista de la Misión del Norte y del Sur, y trabajamos con él muy cerca a cerca. Y hay algo interesante que dice el pastor Alejandro Bullón, que yo lo considero sinceramente, hermanos, como uno de los grandes del pueblo de Dios. Y más que eso, lo considero yo un príncipe del pueblo de Dios. Pastor Alejandro Bullón. Y él dice algo lindo que me gusta a mí. Dice, orar no es difícil. Es sencillo. ¿Sabes? Si tú no quieres orar, no tienes deseo de orar, anda y dile al Señor: no quiero orar, no tengo deseo de orar. Y Pastor Alejandro dice: ya estás orando con Dios. En la oración nosotros buscamos a Dios. La oración tiene poder, hermanos queridos. Tiene poder, aún en las personas que están en sus últimos momentos de vida. Recuerdo yo en una de las iglesias del sur a un hermano querido. La esposa me dijo que estaba gravemente y que estaba desahuciado con un cáncer terminal de estómago, y todo lo había tomado, ya no lo podían abrir porque estaba todo realmente tomado. Y estaba de ladito, no podía moverse porque le dolía todo. De lado, yo fui a ungirlo, llegué y le dije: soy el pastor Jara, mi amigo. Sí, gracias, pastor, ¿verdad? Quise tocarlo y él se sintió medio adolorido. Le dije: yo he venido a ungirlo, y oré por él. Y recuerdo que le dije a Jesús, porque siempre en mis ungimientos le digo esto a Jesús: Señor, si tú quieres, cúralo, Padre.
Sánalo, porque tú tienes poder para eso. Yo eso le digo en mis oraciones de ungimiento. Pero si no, Señor, toma tú su enfermedad. Alívialo, Señor. Hermanos, lo ungí con el aceite y después yo ya al término me despedí con él y dije, ¿cómo se siente? Y de lo viradito que estaba, que no podía, se viró, ¿verdad? Para la forma recta. Se viró, se puso y me dijo, pastor, yo lo único que quiero es agradecerle. Me siento mejor, ahora me siento bien. Y si Dios quiere llevarme ahora, estoy listo. Y una de las cosas más lindas, hermanos, es que ese dolor que lo estaba acabando, que ya ni las inyecciones ni el medicamento, nada le calmaba. Hermanos, me dice, pastor, el dolor se ha ido. Hermanos, qué cosa, es un milagro para mí. Una niña, también de nuestra iglesia que se bautizó, una hermana, Adriana, de allá de Tumbaco, que estaba ahí en ese entonces, me llevó a verla. La niña estaba con leucemia terminal también. Y la niña sufría de dolores. Y cuando llegué, como yo siempre ando con mi guitarra y toco y canto, y ella me dice algo interesante, hermanos. Pastor, cuando usted canta y yo canto, no siento dolor, no siento nada. La ungí y la niña le dice a la mamá y al papá que estaban ahí, ellos no estaban bautizados, los papás. Papá, mamá, realmente estoy lista para yo ir a descansar con Jesús. Hermanos, la oración es poderosa. En los momentos más difíciles de tu vida, tú puedes usar de este instrumento divino llamado oración que nos dejó el Señor Jesucristo. Lo puedes hacerlo, hermano. Dios es grande. Por eso, hermanos, con la oración, ¿cómo más puedo yo, hermanos, buscar, hermanos, el poder divino por medio de su palabra? Ahí está, hermanos, diciendo el Señor qué hacer y cómo hacerlo. Él nos dice, lee la palabra de Dios. Y si hay alguna parte que no te gusta, porque muchos nombres, muchas cosas ahí, salta, no hay problema. Busca algo que te agrade. Recuerdo yo en algún momento que cuando yo leía la Biblia al comienzo, ¿verdad? Me gustaba leer las historias. Y en las historias hallaba consuelo, gratitud de parte de Dios. Cuando yo empecé, y eso estoy hablando ya hace muchos años, hermano, a leer la Biblia, qué cosa más linda. Leer la Biblia, hermanos, es también buscar a Dios. ¿De qué otra forma buscamos a Dios? Cuando hablamos de Dios a otros. Cuando hablamos de Jesús, lo que Jesús ha hecho por ti, lo que Jesús ha hecho por ti, tú puedes hablar de Jesús. Lo que Jesús ha hecho, ese cambio que ha hecho en tu vida, tú puedes contarle a otros. De esa forma, de esa manera, tú estás también buscando el poder de Dios. Primera cosa es buscar a Dios. Y miren, no es difícil orar la palabra de Dios y hablar a otros de Jesús, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Miren, en Gálatas 2:20 hay la segunda, ¿verdad? La segunda actitud, Gálatas 2:20, hermanos. En Gálatas 2:20 encontramos algo interesante. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que el Señor quiere, ¿verdad? Todo lo que el Señor quiere. La segunda dice, la primera es buscar a Dios. La segunda, o buscar el poder de Dios. La segunda es incorporar a Dios en nuestra vida. Incorporarlo. Así yo mi espiritualidad la tengo en alto, hermanos. La tengo firme. Fácilmente no voy a caer. Hermanos, incorporar a Dios. ¿Qué significa incorporar a Dios en tu vida? Pedirle a Jesús que tome la dirección de tu vida. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él decidió incorporar a Cristo en su vida. Es la segunda actitud que debes asumir. Buscar a Dios, buscar su poder. Ahora, incorporar a Dios en tu vida. Y hay una tercera actitud, hermanos queridos, que está en Salmos 40, ¿verdad? Vamos a ir al libro de los Salmos. Así que vamos hoy a abrir la Biblia, la palabra de Dios. Salmos 40 y el verso número 8. Miren lo que dice David. La tercera
Actitud tuya debe de ser una disposición a hacer la voluntad de Dios. Tú debes de decirle, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Y si no encuentras, dile. Si no encuentras cómo, dile al Señor. El Señor te va a dar la salida. El Señor te va a indicar. Mira lo que dice David acá. Dice en Salmo 48, verso 8. Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, una de las cosas grandiosas que hace que nuestra espiritualidad se mantenga fuerte es obedecer a Dios. Es obedecer a Dios. Hay personas, hermanos, a mí me han dicho, pastor, ¿por qué hay días que yo me siento mal? Que no quiero ni leer la Biblia, no quiero orar. A mí me lo han dicho. ¿Cómo hacer? Pues ahora te estoy indicando y te estoy dando la forma de cómo hacer que tu espiritualidad esté alta y que tú puedas, ¿verdad?, estar con Dios. La tercera actitud es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? Cuando leemos su palabra vamos a encontrar la voluntad de Dios, y es necesario. La palabra de Dios y los libros inspirados nos indican cómo hacer la voluntad de Dios. Esa es la tercera, ¿verdad?, actitud que debemos tomar. Vamos a la cuarta actitud, hermanos, que está en Salmos 37, versos 28 y 29. Salmos 37, versos 28 y 29. ¿Verdad? Aquí encontramos nosotros la cuarta actitud que debemos tomar para que nuestra espiritualidad esté en alto. Y dice aquí este verso, miren ustedes, el verso 28 del Salmo 37. Porque el Señor ama la rectitud. El Señor ama la rectitud y no desampara a sus fieles. En otras versiones dice a sus santos. Pero el Señor considera que su pueblo santo, son fieles y por eso son santos. Ama a sus fieles el Señor. Y miren, sigue diciendo el versículo 28 del capítulo 37. Ama a todos sus fieles. Para siempre serán guardados, serán protegidos. Pero la descendencia de los impíos, será extirpada. Los justos heredarán la tierra y en ella vivirán para siempre. Hermanos, la fidelidad es importante. ¿Sabe? Hay mucha gente, porque no son fieles a Dios, ni como personas, ni en lo que Dios les ha dado y los ha bendecido. Tenemos que ser fieles. ¿Sabes? Dios es fiel con nosotros. Él nos dio a su Hijo. Y Él propuso que su Hijo vendría ya en el Génesis. Después que pecare Adán y Eva. Ofreció ahí, Génesis 3:15, a su Hijo. Para que viniera, hermanos queridos, a librarnos y a salvarnos de la muerte eterna. La presencia de Cristo salvaría a Adán y a Eva también, y a todos los fieles del Señor. Y el Señor dice, mis santos son los fieles. Pero hermanos queridos, si tú te propones ser fiel a Dios, si tú te propones ser fiel a Dios en todo, en tu persona, en tu forma de ser y en lo que Dios te ha bendecido, créelo que a Dios no le queda otra cosa más que bendecirte. Él te va a bendecir. Dios nos va a bendecir, hermanos. Si somos fieles a Dios, Dios nos va a bendecir. Tengan la seguridad. Podemos decirle, Señor, ¿dónde está la bendición que tú me ofreciste? Ser fiel, hermanos, en todo momento y circunstancia. Ser fiel con la familia. Ser fiel en la iglesia. Ser fiel con los amigos. Ser fiel en el trabajo. Ser fiel en todo. Esta es la cuarta actitud que deberíamos tomar, ¿no? Y vamos a ver Salmo 16. Y miren ustedes, y aquí encontramos la quinta actitud que deberíamos tomar para mantener en alto, hermanos, nuestra espiritualidad.
Y dice el verso 11 del Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. La quinta actitud que deberíamos tomar es vivir como en la presencia de Dios. La quinta es vivir como en la presencia de Dios. Es vivir como que Dios está con nosotros. Porque en realidad es así. Dios está al lado nuestro. Dios está con nosotros. Él quiere andar con nosotros. Quiere caminar con nosotros. Pero hermanos, tenemos que permitirle. Y vivamos en todo momento y circunstancia de nuestra vida. Vivamos como que Dios está ahí presente. Y no, hermanos queridos, mirando si hay alguien que me conoce para hacer lo que voy a hacer. Hermanos, si tú estás mirando el ojo humano, qué pena, porque el ojo divino te está viendo. A donde vayas y a donde te escondas, ahí estará Dios. Por eso, hermanos, tenemos que vivir como en la presencia de Dios. Es interesante cuando leo la historia de José. Cuando José fue llevado, dice que mientras José iba en camino, decidió en su corazón, hermanos, decidió en su corazón incorporar a Dios y vivir como en su presencia. José decidió eso. Y miren, José, ¿dónde terminó? Ante la presencia del faraón. Y como uno de los líderes más grandes de Egipto, así Dios lo prosperó. Y miren, él decidió vivir como en la presencia de Dios en la cárcel. No hubo nadie quien lo toque. En la casa de aquel hombre que lo compró, Potifar, decidió vivir como en la presencia de Dios. En ese momento en que la esposa de Potifar se le ofreció para tentarlo y hacerlo caer a él, él le dijo: yo no voy a hacer tremenda cosa. Su esposo me dio todo para que yo administre, pero usted es de él y yo no voy a hacer daño de ofender a este hombre y ofender a Dios. Miren, no estaba ahí el esposo, pero él sabía que Dios sí estaba presente. Hermanos queridos, nuestra vivencia debe ser como en la presencia de Dios. Y es así como dice el Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Qué hermoso, hermanos, cuando vivimos en la presencia de Dios, vamos a ser felices, vamos a estar gozosos. Nuestra espiritualidad va, hermanos, a mantenerse en alto, hermanos. Nuestras oraciones, hermanos, van a ser escuchadas. Algunos sienten que sus oraciones no son escuchadas y piden a otros para que oren por él. Hermanos queridos, Dios escucha las oraciones. Lo que pasa es que nosotros no estamos a veces viviendo como en la presencia de Él. Marcos 11, vamos a ver la sexta actitud. Este es un sermón temático. Jesús respondió, miren, Jesús respondió, tened fe en Dios, tened fe en Dios. Os aseguro que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que será hecho lo que dice, lo conseguirá. La sexta actitud, hermanos, es ser hombre de fe, hombre y mujer de fe, niño de fe. Yo creo lo que le he pedido a Dios y Dios lo va a hacer porque Dios me ama. Dice en Hebreos 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, hermanos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11. Es hermoso, hermano, lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? En Hebreos. ¿Qué dice? Hebreos 11. Y vamos a dar lectura, hermanos queridos. Verso 1. La fe es estar seguro o estar seguros
de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos, seguro Dios lo va a hacer. Hermanos, cuando pidamos algo, pidámoslo con fe. La fe es grandiosa. La fe mueve montañas, ya lo dijo Jesús en Marcos 11, 22 al 24. La fe es grandiosa. La fe, hermanos, alivia, ¿verdad? Alivia. La fe puede curar, hermanos, puede transformar los corazones más duros, los puede el Señor, ¿verdad? De ser piedra los puede convertir en carnes dispuestas para el Señor. La fe, hermanos, es extraordinaria. Entonces, repitamos las seis, ¿verdad?, actitudes que debemos tomar para mantener en alto nuestra espiritualidad. La primera, buscar a Dios. La segunda, incorporar a Dios en nuestra vida. ¿Qué significa incorporar a Dios en nuestra vida? Dejar que Dios haga y sepa todo lo que yo voy a hacer. Hermanos, hay gente que sale de su hogar a comprar, a hacer un negocio, a hablar con alguien y no se lo dice a Dios. Significa que Dios no está incorporado en su vida. Tienes que conversar y decirle, voy a hacer esto, Señor, incorpóralo, hazlo y vas a ver la bendición grande. Esa es la segunda. La tercera, ¿cuál sería? Hacer su voluntad. Hacer su voluntad. La cuarta, ¿cuál sería? Ser fiel. Ser fiel en todo. La quinta, vivir como en su presencia. Vivir como en su presencia. Esa sería la quinta. Y la sexta, hacerlo todo con fe. Con fe, hermanos. Creer que Dios ya lo hizo. Con fe. Me encanta ver que Daniel estaba orando y ya Dios le respondía antes de que termine la oración. Ya Dios le respondía a Daniel. Eso es grandioso, hermanos. La fe hace cosas que tú no puedes hacer. La fe mueve el poder divino para actuar a favor tuyo, hermano querido. La fe mueve ese poder. Eso que tú no lo puedes hacer. Es grandioso. Esas son las 6 actitudes. Si nosotros vivimos haciendo que esas actitudes sean parte de nuestra forma de vivir, la hacemos nuestra, yo te aseguro, hermanos queridos, yo te aseguro que vas a tener una espiritualidad alta, poderosa, grandiosa. Nadie podrá moverte de los brazos de Jesús. Nadie podrá sacarte del cuidado y la protección de Dios. Nadie podrá hacerte daño que solamente Dios lo permita y hasta donde Él lo permita. Así como lo hizo con Job. Job perdió todo. Pero él, hermanos queridos, si ustedes se dan cuenta, él vivió estas actitudes ante Dios. ¿Y cuál fue el fin de Job? Prosperado. Hermanos, a veces sufrimos, padecemos. Y entonces, no me digas que hoy estás bien y mañana estás mal. Simplemente examina estas actitudes y te vas a dar cuenta en dónde está la situación que no te permite tener una espiritualidad alta. Dios pueda bendecirnos. Quiero terminar con una oración. Quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios para que Dios te bendiga y que podamos juntos tener ese poder divino para tener elevada nuestra espiritualidad. Yo te mencioné en uno de mis videos que íbamos a ver estas pautas. La área espiritual es la área más pobre de los seres humanos, pero tenemos la forma y la manera con el poder de Dios de enriquecer nuestra área espiritual y mantenerla en alto. Vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una oración. Los invito a orar ahí como están. Inclinen el rostro. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque eres poderoso, eres grandioso. Gracias, Padre, porque, Señor, haces cosas admirables. Te reconocemos como el Dios poderoso, Señor. Señor, aquí estamos, un grupo de tus hijos,
deseosos de ser limpiados, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, nuestros pecados. Pero, Señor, sabemos también que tú nos amas y que si venimos a ti tal cual estamos, tú nos limpiarás. Quiero orar, Señor, por la persona que está viendo este video, para que tú lo bendigas, para que tú lo prosperes. Si está enfermo, Señor, si es tu voluntad, levántalo, Padre. Y si no, toma tú la enfermedad de él y alívialo, Señor. Por favor, a los que están desamparados, tristes, angustiados, porque no tienen una entrada económica, Señor, por favor, provéeles para que puedan, Señor, sentir tu presencia. Oh Dios, pero sobre todo, dales el poder, Señor, para vivir contigo, Señor, de la forma como tú lo expresas en tu palabra. Oro por aquellos también, Señor, que verán más adelante este video, para que tú los bendigas a todos los que escuchen, Señor, este mensaje. Guárdalos, prospéralos, ayúdalos, sánalos si es tu voluntad, Señor, y conforta a las personas que están tristes, angustiadas. Por favor, Señor, todo esto te lo pedimos sin merecerlo, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. ¿Sabes una cosa? Siento paz. Sé que Dios nos ha escuchado. Propón en tu corazón seguir los pasos que hemos visto, las actitudes positivas, hazlas. Hazlas, que el Señor te va a ayudar. Dios te bendiga. Nos veremos pronto.